¿Qué haces cuando la persona enviada para destruir todo lo que amas resulta ser la única que de verdad entiende por qué importa? Esta historia te recordará que el amor verdadero nunca es solo un sentimiento, es una decisión tomada al costo más alto posible, y que esperar a alguien lo bastante valiente para tomar esa decisión puede cambiar la forma de toda tu vida. Amara Jacobs tenía 48 horas para salvar su escuela. La carta estaba sobre su escritorio cuando llegó aquella mañana de lunes, impecable y oficial, sellada con el nombre de un despacho de abogados que no reconocía. El edificio de Club Street 14, en Ciudad del Cabo, iba a ser transferido a un comprador privado. Tenía hasta el miércoles para desalojar las instalaciones o enfrentar acciones legales. Se sentó lentamente. Afuera de su ventana, los niños llegaban atravesando la reja de hierro, riendo en 3 idiomas: Zulú, Afrikaans, inglés. Había pasado 11 años haciendo posible ese sonido. Antes de 1994, lo había hecho en silencio, con cuidado, arriesgándose personalmente. Ahora el país había cambiado. Y aún así alguien seguía queriendo el edificio. El nombre del abogado al final de la carta era Samen van der Merwe. Llegó la tarde siguiente. Ella esperaba a alguien mayor, más duro. El hombre que cruzó su puerta tenía quizá 35 años, con unos ojos claros y prudentes y la postura de alguien que había aprendido desde muy joven a ocupar el menor espacio posible. Llevaba un traje gris demasiado formal para un verano en Ciudad del Cabo. Se presentó correctamente, le estrechó la mano una sola vez y miró alrededor del salón como si ya estuviera intentando memorizarlo antes de que desapareciera. Amara no le ofreció té. Le explicó lo que era la escuela. 63 estudiantes, la mitad de ellos de familias que habían vivido desalojos forzosos menos de una década antes. Maestros que se habían quedado cuando escuelas con mejores salarios intentaron llevárselos. Una biblioteca construida con libros donados y 2 años de ventas de repostería para recaudar fondos. No dijo nada de aquello con emoción. Lo dijo de la manera en que había aprendido a decir las cosas difíciles, con claridad, directamente, sin darle a nadie una excusa para llamarla irracional. Saman escuchó con las manos entrelazadas sobre la mesa. Luego dijo que entendía la situación y que sus instrucciones eran legalmente vinculantes y que la venta ya había sido acordada. Ella preguntó quién era el comprador. Él respondió que no estaba autorizado para decirlo. Ella se puso de pie. Él también. Tenían la misma altura, algo que la sorprendió. Le dijo que podía encontrar la salida solo. Volvió el jueves. Ella no esperaba eso. Trajo documentos. No los papeles de transferencia que ella temía, sino algo completamente distinto: registros urbanísticos, historiales de arrendamiento, escrituras originales de la propiedad que se remontaban a 1961. Los extendió sobre el escritorio sin explicaciones y esperó a que ella mirara. Ella miró. Y luego volvió a mirar. El edificio había sido registrado bajo un fideicomiso municipal de vivienda en 1974. Un fideicomiso que, según esos registros, había sido renovado discretamente cada 5 años. La última renovación había sido en 1989, firmada por un fideicomisario llamado Hendrik van der Merwe. Amara levantó la vista lentamente. Simon la observaba con una expresión que ella no terminaba de descifrar. No era culpa. Era algo más complicado que la culpa. Era el rostro de alguien que solo recientemente había descubierto algo sobre sí mismo y todavía estaba decidiendo qué hacer con ello. Le contó que Hendrik era su padre, que su padre había muerto en marzo, que cuando a Saman le asignaron ese caso 2 semanas antes, había revisado los archivos históricos como una formalidad y había encontrado el nombre de su padre en documentos que jamás habían sido mencionados en su casa, ni una sola vez, en 35 años. Amara permaneció inmóvil. Su padre había renovado ese fideicomiso 4 veces. Y aún así, Hendrik van der Merwe también había sido abogado inmobiliario, uno rico. Y el terreno sobre el que estaba la escuela, comprendió Amara entonces, se había revalorizado enormemente. La herencia que su padre había dejado incluía un derecho silencioso sobre esa revalorización. La venta privada que Saman estaba gestionando liquidaría ese derecho. Su padre había protegido la escuela. Su padre también había colocado a su familia,
al final, en posición de beneficiarse de ello. Amara no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo, esto no cambia aquello para lo que viniste. Él respondió, lo sé. Solo pensé que merecías conocer toda la historia. Ella le preguntó por qué. Él no respondió de inmediato. Miró los documentos extendidos sobre el escritorio, y ella tuvo la extraña sensación de que en realidad no los estaba mirando. Miraba algo mucho más atrás. Algo que todavía intentaba ver con claridad. Dijo que había pasado toda su vida intentando no beneficiarse de cosas que no había ganado, que había elegido el derecho porque pensaba que era limpio, neutral, y que estaba empezando a comprender que no era ninguna de las dos cosas. Ella le preguntó si estaba buscando su compasión. Él dijo que no pedía nada, simplemente no podía tramitar esos documentos sin que ella supiera lo que contenían. Ella volvió a pedirle que se fuera. Él volvió a marcharse. Lo que ocurrió después no fue culpa suya, pero lo parecía. Alguien de la comunidad descubrió que un Van der Merwe estaba gestionando la transferencia de la escuela. Ese apellido significaba algo en Ciudad del Cabo, significaba District 6, significaba excavadoras y reubicaciones forzosas y familias separadas a través de Cape Flats. Para la mañana del sábado, había gente afuera de la reja de la escuela, no enojada, no violenta, pero presente de una forma que transmitía algo muy claro: los estamos observando, seguimos aquí, esto tampoco se lo van a llevar. Amara se quedó junto a la ventana y sintió como algo dentro de ella se volvía muy silencioso. La semana anterior, se había permitido sentir algo que no había planeado sentir. Había notado la manera en que Saman leía los documentos, con cuidado, como si cada palabra tuviera peso. Había notado que nunca le hablaba por encima. Había notado que le llevó el expediente no porque ayudara a su caso, sino porque creía que ella tenía derecho a saber. Eran cosas pequeñas. Ella había construido grandes defensas contra las cosas pequeñas. Pero ahora su apellido estaba en un cartel frente a la reja, y quienes lo sostenían eran sus vecinos, los padres de sus estudiantes. Personas con todas las razones del mundo para desconfiar de ese apellido y ninguna razón para preocuparse por sus sentimientos complicados e incómodos. Ella lo llamó. Le dijo que no volviera más a la escuela. Le dijo que continuara con la transferencia solo a través de los canales oficiales. Le dijo que, fuera lo que fuera que ella hubiera pensado que estaba ocurriendo entre ellos, se había equivocado. Él guardó silencio un momento. Luego le preguntó, ¿eso es lo que realmente crees, o es simplemente lo que ahora mismo te parece más seguro? Ella colgó. Durante 3 días no supo nada de él. Se dijo a sí misma que así lo quería. Se volcó en reuniones de emergencia con el ayuntamiento, en llamadas con grupos de defensa, en redactar una objeción formal a la transferencia por motivos de patrimonio comunitario. Era buena en eso. Siempre había sido mejor luchando que esperando. Al 4.º día, recibió un documento por mensajería. Era una notificación legal formal. Simon van der Merwe, actuando como albacea de la herencia de Hendrik van der Merwe, retiraba la transferencia de la propiedad. En su lugar, presentaba una propuesta al Ayuntamiento de Ciudad del Cabo para reclasificar formalmente el edificio como fideicomiso educativo comunitario, con Amara Jacobs como fideicomisaria fundadora. Adjunta había una carta, no una carta legal, una personal. Escribía que había pasado una semana intentando entender quién había sido realmente su padre, un hombre que hacía el bien en silencio y aún así permitía daño. Un hombre que protegía algo y también organizaba beneficiarse de su supervivencia. Escribía que no sabía cómo perdonar eso, ni siquiera si perdón era la palabra correcta, pero sabía que no quería ser el final de la historia que su padre había comenzado. Quería hacer algo diferente, no porque eso fuera a arreglar nada, sino porque era lo único honesto que le quedaba por hacer. Escribía que comprendía si ella no quería volver a verlo nunca más. Escribía que la propuesta legal seguía adelante de todos modos. No estaba renunciando a su derecho a cambio de nada, renunciaba a él porque era lo correcto. Terminaba la carta diciendo, creo que hiciste bien en no confiar en mí de inmediato. Creo que la confianza debe ser lenta y difícil y creo que te has ganado el derecho a marcar el ritmo de absolutamente todo. Amara leyó la carta 2 veces. Luego se quedó sentada con ella durante mucho tiempo. Pensó en algo que su madre le había dicho una vez, cuando era joven, estaba enojada y convencida de que la justicia y la ternura no podían existir en el mismo cuerpo. Su madre había dicho, la responsabilidad sin posibilidad de cambio es solo castigo con un nombre más elegante.
En aquel momento no estuvo de acuerdo. Ahora ya no estaba tan segura. Lo llamó esa noche. No empezó con un gracias. Empezó con una pregunta. Entendía que ese fideicomiso significaría que la comunidad tendría autoridad legal sobre todas las decisiones relacionadas con la escuela, incluso aquellas con las que él pudiera no estar de acuerdo. Él dijo que sí. Ella preguntó si entendía que el apellido de su familia no aparecería en ninguna parte de la documentación. Él respondió que precisamente esa era la idea. Ella preguntó si estaba preparado para el hecho de que hacer lo correcto no haría que nadie confiara en él inmediatamente, y quizá no haría que nadie confiara en él jamás. Él dijo que sí lo estaba. Dijo que la confianza no era lo que estaba pidiendo. Ella preguntó qué estaba pidiendo entonces. Él respondió, 10 minutos. Un café, si estás dispuesta. Nada que no estés preparada para dar. Ella dijo que lo pensaría, pero ya se estaba poniendo el abrigo. Se encontraron en un pequeño local de Long Street, el tipo de cafetería que había existido antes de los cambios y seguiría existiendo mucho después. Se sentaron uno frente al otro, bebieron café y hablaron durante 3 horas. No sobre la escuela, sobre todo lo demás. Sobre quienes habían decidido ser antes de comprender lo que esa decisión les costaría. Sobre la diferencia entre heredar un mundo y ser responsable de él. Sobre lo difícil que es amar algo frágil sin controlarlo. No se tomaron de la mano, no hicieron promesas, salieron a la tarde de Ciudad del Cabo, a esa luz dorada tan particular que cae sobre la montaña a finales de otoño, y permanecieron un momento en la banqueta antes de separarse. Él dijo, ¿misma hora la próxima semana? Ella dijo, sí. El fideicomiso comunitario fue registrado oficialmente en junio de 1995. Amara Jacobs firmó los documentos como fideicomisaria fundadora, rodeada de maestros, padres y niños que no comprendían del todo el peso legal del momento, pero entendían perfectamente lo que significaba. La escuela era suya, no en renta, no por permiso, suya. Simon van der Merwe no estaba en la sala. Semanas antes le había preguntado a ella si debía estar. Ella había dicho que no. Él respondió, buena decisión. Estaba afuera, en la banqueta, con 2 cafés. Esperando. Ella salió al sol y tomó el suyo. Permanecieron uno al lado del otro mirando el edificio. 11 años de su vida. Un mes de la de él. Una historia que no era culpa de ninguno de los dos y responsabilidad de ambos. Ella dijo, gracias. Él respondió, no lo hice por agradecimiento. Ella dijo, lo sé. Por eso te lo digo. Terminaron el café. Él preguntó si tenía planes para cenar. Ella dijo que no. Él dijo que conocía un lugar. Ella dijo que eso ya lo había escuchado antes. Él sonrió, y ella descubrió que le gustaba su sonrisa, prudente y un poco sorprendida, como si la felicidad fuera algo que todavía estuviera aprendiendo a aceptar. Caminaron juntos por Clough Street, pasando junto a la reja de hierro, junto a los dibujos de los niños todavía visibles a través de la ventana, dejando todo aquello atrás, hacia algo que aún no tenía nombre y no necesitaba tenerlo.